Buenas tardes. Pediría a la organización, por favor, que nos reinicien el tiempo porque esto de los 4 minutos es muy rápido. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros esta cuarta mesa redonda del Congreso que lleva por título Las asociaciones, actores clave en el impulso de los nuevos recursos hídricos. Como sabéis y se ha venido repitiendo a lo largo del Congreso, vivimos un momento crucial en la gestión del agua, donde la desalación y la reutilización ya se han consolidado como pilares fundamentales para garantizar la sostenibilidad hídrica. En este contexto, las asociaciones técnicas y profesionales desempeñamos un papel estratégico, no solo como difusores del conocimiento, sino también como plataformas que conectamos industria, administración y sociedad. En esta mesa redonda reunimos a representantes de las principales asociaciones a nivel nacional e internacional. El objetivo es reflexionar sobre cómo están impulsando desde sus respectivos ámbitos el desarrollo y la aceptación de estos nuevos recursos hídricos. Analizaremos los retos aún pendientes, el camino que aún nos queda por recorrer y compartiremos las distintas visiones sobre el futuro de la desalación y el reuso. Bien, pues es un placer darles la bienvenida a esta mesa redonda titulada Las asociaciones actores clave en el impulso de los nuevos recursos hídricos en el marco de este 14º Congreso Internacional de AEDIR. En un contexto global de creciente presión sobre los recursos hídricos convencionales, la desalación y el reuso han dejado de ser opciones complementarias para ser necesarias, especialmente en regiones con estrés hídrico. En este entorno, las asociaciones técnicas y profesionales desempeñan un papel esencial en este impulso, actuando como catalizadoras de conocimiento, diálogo multisectorial y generación de confianza. Hoy tenemos el privilegio, el placer y el honor de contar con representantes de las asociaciones ALADIR, ACADES, EDS y DACUAS, quienes aportarán visiones complementarias desde Latinoamérica, Europa y España sobre cómo avanzar de forma conjunta en la consolidación de estos nuevos recursos. Les invito a disfrutar del debate, a reflexionar sobre lo que nos une y, sobre todo, a seguir trabajando desde nuestras respectivas organizaciones para garantizar un futuro hídrico sostenible. ¿Vale, Carmen? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a empezar. Me gustaría empezar con nuestra primera participante, Angélica Rivera, que representa a ALADIR. Angélica es ingeniera industrial, energética y mecánica con un MBA por el LSE. Cuenta con casi 20 años de experiencia en el mundo del agua, casi nada, y el mundo del agua y la energía, y está enfocada principalmente en la desalinización y generación eléctrica. Actualmente es miembro de la directiva de ALADIR y gerente general para Centro y Suramérica de Torisima PAMP. Su experiencia en el campo de la desalinización, el reuso y la energía le ha permitido liderar iniciativas que combinan eficiencia energética con tecnología punta, optimizando los procesos de desalación para reducir el consumo energético y el impacto ambiental, logrando procesos más sostenibles. Toda una experiencia. Angélica, como representante de ALADIR, sabemos que ALADIR desarrolla su actividad en regiones muy diversas, pero los retos hídricos son prácticamente comunes en todas estas regiones. ¿Qué avances destacarías tú en desalación y el reuso que puedan servir como referencia o eje común para todas estas regiones? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarnos a mí y a ALADIR. Somos, evidentemente, la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso y por eso, por cubrir toda Latinoamérica, como bien dices, vemos diferentes países con unas condiciones muy diversas, ¿no? Pero sobre todo tienen una problemática común que creo que al final es lo que se da a lo largo de todo el mundo, ¿no? Nos estamos encontrando pues con que el agua cada vez está más contaminada, con que llueve menos. Tenemos un 12-15% según la FAO de las regiones áridas están en Latinoamérica, así que por esa parte tenemos bastante experiencia y además una demanda cada vez mayor, ¿no? de necesidad de agua tanto urbana como industrial. Entonces,
Bueno, dependiendo del país, como digo, se afronta de diferente forma, diferentes retos, pero en cuanto a la desalinización, por ejemplo, estamos viendo pues en Chile, en México o en Perú, por ejemplo, que aunque en el resto del mundo está bastante instaurado, ¿no? Pues estamos viendo proyectos, por ejemplo, que están ahora mismo apostando por dispositivos de recuperación de energía de alta eficiencia, y por fin se están consiguiendo pues, unos consumos por debajo de los 3 kilovatios hora metro cúbico, con un coste del agua que bueno, se alinea con el resto del mundo, ¿no? Entre 0,5 dólares y $1 por metro cúbico. Entonces, para Latinoamérica la verdad es que es bastante importante, ¿no? Y a la par, pues regiones como Chile, sobre todo destacan en el norte la zona de la minería, ¿no? Atacama, Antofagasta, donde todos pues los mineros ya están tendiendo o no pueden utilizar agua continental, sino que están apostando por la desalinización, y esto pues es muy importante y muy agradable ver cómo se está instaurando para uso industrial. De hecho, hay algún proyecto además, bueno, CRAMSA, por ejemplo, que no solo va a utilizar ese agua para uso industrial o para minería, sino también para agua urbana. Eso en cuanto a los grandes. Pero bueno, si hablamos, por ejemplo, pues de reuso, hay países que evidentemente los que no tienen coste tienen que apostar más por ello. Países, estamos viendo como en Bolivia o Colombia, que están utilizando el reuso indirecto a través de acuíferos, ¿no? Y creemos que es un paso muy importante de cara a la sostenibilidad y no solo a mantener el planeta, sino pues también de cara a ser water positive, ¿no? Es una medida que también se está tomando allí, que estamos viendo que puede tener, bueno, pues apostar por ello, ¿vale? Fuertemente. Muchas gracias, Angélica. Pues yo le voy a dar paso a Cristina Pardo de Vera, que es la vicepresidenta de ACADES, la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, CEO de RANQ Concesiones e Infraestructura y miembro del Chapter 0 Chile, directora del Climate Forum. Cristina es economista y máster en Gestión de Infraestructuras y Servicios Públicos por la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en estructuración de proyectos bajo el esquema de colaboración público-privada y BOT. Ha desarrollado su carrera profesional liderando proyectos en contextos internacionales y en países como Asia, África, Europa y Latinoamérica para consultoras generales de ingeniería. Ahora es parte del equipo ejecutivo de RANQ, empresa chilena líder en consultoría y promoción de proyectos para la sociedad civil y la gran minería de LATAM. Y nuestra primera pregunta para Cristina es: bueno, Chile ha hecho una apuesta decidida por la desalación en el sector minero e industrial. ¿Cómo está ACADES contribuyendo a extender esta experiencia al ámbito urbano y las llamadas iniciativas multipropósito? Bueno, muchas gracias en primer lugar a Edir, a Domingo, a Mari Carmen por esta cálida bienvenida a la delegación chilena. Nosotros como ACADES somos la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, que lleva desde el año 2021 creciendo exponencialmente en número de socios, más de 80, entre los cuales se encuentran pues, muchas empresas españolas, por razones evidentes y que nos reúnen aquí a todos, ¿no? En ACADES hemos tratado de dividirnos en estamentos. Esto es algo que entendimos que un gremio en el país y en el contexto que nos encontramos era necesario sentar a todos en la mesa. Entonces tenemos el estamento de owners o dueños de activos, desarrolladores, tecnólogos, proveedores, consultores, asesorías jurídicas, financieras, fondos de inversión. Y eso nos da una perspectiva desde todas las especialidades que involucran un proyecto de desalación o de reuso para realmente conjugar el equilibrio necesario en este tipo de proyectos. En Chile, como sabéis, hay una actividad ya relevante en esta materia. Hay 24 plantas operando actualmente con una capacidad en el país de 10.500 litros por segundo. Y según los estudios que realizamos siempre, y particularmente con las mineras, que son los que llevan el protagonismo en esa transición, ¿verdad?, que comentaban mis colegas de Aladir, estudiamos que en los próximos, a 2034, el incremento de la desalación en la minería va a ser del 141% solo para mantener la operación actual. Pero además hay inversiones que han de ejecutarse porque el mineral cada vez está más profundo y cada vez es más difícil y el agua pues, juega un rol fundamental.
Sin embargo, la minería en Chile consume el 4% de todo el agua continental y subterránea, a pesar de que lidera el 85% de toda esta capacidad proviene de la minería. ¿Qué significa esto? Que Chile ha hecho un esfuerzo muy importante en la transición energética y descontaminación y sostenibilidad relacionada con el uso del agua, liberando, digamos, estos derechos de agua que están en posesión de las mineras para el uso de las comunidades y demás. Sin embargo, todavía tenemos a un 70% del consumo que proviene de la agricultura, que es el más intensivo en consumo, como todos sabemos, pues que está sufriendo un verdadero éxodo en Chile y está reduciendo mucho el potencial económico y exportador de grandes productos como los cítricos, las berries, etcétera. Y que ese es el gran desafío para Chile, la agricultura y, ojo, garantizar también la continuidad y la sostenibilidad del sistema que hoy por hoy de reuso y de tratamiento es bueno y de distribución de agua ocupa el 100% en las ciudades y también se trata el 100% de esas aguas en las ciudades. Sin embargo, el reuso está en torno a un 5,7% y tenemos un potencial ahí gigante. También todo lo que se vierte a través de emisarios submarinos de aguas tratadas de las ciudades, hay un 22% que también podría ser reutilizada. Entonces yo veo en los próximos años, primero, un crecimiento muy grande que va a continuar en el sector minero. Por cierto, ahí hay un desafío también particular. Yo creo que a las empresas y a los especialistas que están asistiendo a este congreso les va a interesar porque España ha pasado por eso. Y es que ahora nos enfrentamos a una operación de grandes plantas que va a conllevar, pues, a lo mejor revisión de diseños, algunos temas que no han sido considerados, porque digamos que es la primera oleada o boom de grandes plantas desaladoras a nivel industrial y con capacidades muy significativas. Entonces, atentos a eso, porque yo creo que os vamos a necesitar en el ámbito de la operación de estas grandes plantas. Ya estamos, hay muchísimas empresas aquí presentes que están también muy presentes en Chile, ¿no? Pero vamos a seguir llamando a España y a las empresas con tanta experiencia y tanta tecnología que ha sido expuesta estos días para acompañarnos en esos desafíos. Entonces, en definitiva, la minería sigue creciendo, se debe triplicar la capacidad en los próximos años. Tenemos el desafío de garantizar el consumo humano y de incrementar el reuso y de salvar a la agricultura. Tenemos reuso y desalación, yo creo que para varios años. Muchas gracias, Cristina. Tomamos el reto que os has lanzado y ya digo que las empresas españolas deseando colaborar con Chile. Damos ahora la bienvenida a nuestro representante europeo, Álvaro Lagartos, en representación de la EDS, European Desalination Society. Álvaro es ingeniero químico con más de 15 años de experiencia en la industria del agua y la desalinización. Ha desarrollado diferentes roles, desde ingeniero de proyectos, ingeniero de procesos, responsable de proyectos o ingeniero técnico de servicio en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Australia. Desde el año 2017 trabaja para LG Nano H2O, inicialmente como ingeniero senior de aplicaciones, y en 2023 fue ascendido a responsable senior de marketing técnico, que es la posición que desempeña actualmente. O sea, toda la vida dedicada a la desalinización y al tratamiento del agua. Álvaro, como nuestro representante o representante de Asociación Europea, EDS representa el conocimiento y la experiencia acumulada en desalación en Europa. ¿Cuáles son hoy en día las prioridades estratégicas para el continente en esta materia? Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme y os pido disculpas de parte de Olga, que era la presidenta de EDS, que no ha podido estar aquí y por eso estoy yo en su lugar. Respecto a la pregunta, al final, obviamente EDS de Europa, la estrategia es pues, un poco similar a lo que hemos visto en este congreso, porque nosotros somos parte de Europa y no el resto del continente pues, va en la misma línea, ¿no? Obviamente,
como vivimos aquí el año pasado y en otros países del arco del Mediterráneo, la situación es complicada. Al final es un poco el epicentro, ¿no?, que estamos viendo del cambio climático y las altas temperaturas, con lo cual hay muchos proyectos de desalación de agua de mar, ¿no? Igual que aquí en España el año pasado, debido a la situación, se reactivaron muchos proyectos, y este año pues se ven en otros países que están sufriéndolo, más hacia el este quizá. Y en países más del norte, obviamente, la desalación pues, de agua de mar no está claro, no se aplica tanto, aunque ya yo he participado en proyectos incluso para el Reino Unido de desalación de agua de mar. Y allí a nivel industrial, pues sí, un poco como las tendencias que hemos visto aquí, ¿no? Los contaminantes emergentes, que hay muchas plantas en países de Centro Europa, donde quizá hay una acumulación más importante, y luego a nivel industrial también ha tomado también bastante fuerza, ¿no?, todo lo que había relativo al uso de la desalación para el hidrógeno verde, con multitud de proyectos venido de eso. Y así un poco, más o menos es como como lo veo yo en Europa. Perfecto. Deciros también que recientemente, durante este año, nos han venido a visitar delegaciones de gobierno alemán y francés para interesarse de lo que estamos haciendo en desalación en España, así que ya le están viendo las orejas al logo. Bueno, pues nuestro siguiente invitado es Pedro Rodríguez Medina, que representa a Dacuas, es el director de Desarrollo Estratégico y Sostenibilidad de Aqualia, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, y cuenta con 40 años de experiencia profesional en distintas compañías, Lain, GESA, Ullastres, Seragua y Soluxi Aqualia, siempre ligado al sector del agua. Es también vicepresidente y miembro del Comité de Dirección de Dacuas, así como miembro de DIR, de la Hidra, del Patronato de Indeagua, del Consejo Nacional del Agua y del capítulo español del Club de Roma. Y la pregunta es, bueno, Dacuas trabaja en la mejora del ciclo de gestión del agua, y ¿cómo integráis el recurso de agua regenerada dentro de los servicios municipales? ¿Cómo es el futuro de esta aplicación de...? ¿Cómo lo hacemos nosotros, ¿no? ¿Cómo nos dice la Administración española que lo hagamos, ¿no? Que, como sabéis, se habrá hablado alguna vez en esta jornada. Por supuesto, muchas gracias por la invitación, que no se me olvide. En el 2007 teníamos un Real Decreto. En España da igual quién lo mida, pero estará entre el 10, el 8, el 12%, es todo el agua reutilizada, mucho mejor que en Europa, por supuesto, que será el 5%, y mucho peor que en Murcia, que han apostado clarísimamente y están pues, muy cerca de estar casi en el 100%, ¿no? En ese escenario, ¿qué ha ocurrido? Con un escenario en el que tecnológicamente, y solo hay que estar un ratito con la gente que participa en España no tiene ningún problema tecnológico, está a la cabeza, es capaz de reutilizar lo que quiera, ¿no? El efecto del cambio climático del que estamos hablando, si quitamos los huracanes y los incendios y las inundaciones, la sequía la vivimos desde hace muchísimos años. O sea, en un escenario de sequía repetitiva, cada vez con frecuencia más pequeña y con un marco y con una capacidad que nos permitía hacerlo, solo hemos conseguido eso, ¿no? Pero bueno, a partir del año pasado tenemos un marco nuevo, ¿no?, que, bueno, puede parecer contradictorio, ¿no? Es decir, es un marco de exigencia técnica mayor y de una complejidad administrativa mayor, con lo cual, si con eso conseguí el 10%, ¿qué voy a conseguir ahora, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la función en la que tenemos que colaborar desde la asociación, ¿no? Es decir, la parte positiva del decreto es que está hablando de planes de fomento de la reutilización para municipios de mayores de 50.000 habitantes, que está hablando de incentivos, que está hablando de querer que eso se ponga en marcha, ¿no? Con lo cual vamos a tener una primera acción, ¿no?, que es, me olvido de la tecnología, porque la tecnología la doy por supuesta, sea lo que sea, de cualquiera de esos infinitos microcontaminantes de los que estamos hablando, ¿no? De hace ya muchos años en Singapur te dan una botella de agua para beber que acaba de salir de la depuradora, ¿no? El problema es administrativo, ¿no? Es decir, yo creo que nosotros, no digo que vayamos a forzar a la administración, pero tenemos que pedir repetidamente la colaboración entre los 3 niveles de la administración, que es para mí el gran problema de este país, el ámbito local, que es donde nos movemos nosotros, el ámbito regional y el ámbito central, ¿no? Y
Eso por una parte y para mí lo más importante. Y lo demás, nuestra capacidad de concienciar. Estamos pegados al cliente local, al municipio. Es el cliente de Aquas, entiendo que lo sabéis, somos operadores públicos y privados, no hay diferenciación. El cliente es el mismo, el ayuntamiento, o sea, vamos a estar cerca de ellos para ayudarles a entender el decreto, para ayudarles a preparar esos planes de reuso, para ayudar a preparar una cosa que me parece muy compleja, que son esos planes de mitigación del riesgo de la reutilización, ¿no? De los que pues, se han apuntado cosas, por lo menos en esta mañana que he estado yo aquí. Entonces, vamos a tratar de ayudarles pues, a entenderlo, a que lo utilicen y a que dejen de, como estábamos hablando hace un minuto, de considerar algo como un recurso complementario, alternativo. Es un recurso más y que tiene que sumar, como algunos otros, que desde luego la desalación parece un poco ridículo y además estando en Canarias, que hablemos de recursos alternativos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer también? Pues nosotros estamos configurados por socios grandes, más grandes y más pequeños. Pues los grandes, por suerte, tenemos la capacidad para llegar a todos esos desarrollos tecnológicos, para entender cómo tenemos que ayudar a los más pequeños, que también van a estar en ayuntamientos implicados, a que lo entiendan y a que sean pues, capaces de desarrollarlo, ¿no? Muchas gracias, Pedro. No cabe duda que las asociaciones, en este sentido, jugamos un papel muy importante para hacer de nexo entre los distintos actores que comentabas. Y en ese sentido, Angélica, me gustaría preguntarte, desde Aladir, ¿cómo se promueve el diálogo entre los actores que decía Pedro, las administraciones, los operadores y las distintas empresas para impulsar las políticas públicas eficaces en reuso y en desalación? Pues de hecho yo creo que nuestro principio fundamental siempre es divulgar conocimiento, compartir experiencias y hacer que todos los diferentes actores estén en contacto para solucionarlas o para ver lo positivo de las cosas, ¿no? Entonces, uno de los grandes puntos que tenemos en Aladir al estar en toda la región es que bueno, tenemos diferentes eventos y sobre todo en nuestros congresos nosotros tenemos mucha parte técnica, pero lo que hacemos, precisamente no vamos nosotros como asociación a buscar a los diferentes gobiernos, entidades públicas, sino lo que hacemos es generar un espacio, lo que buscamos es generar un espacio donde puedan estar asociaciones públicas y privadas, evidentemente con gobiernos, con quienes dictan o deciden la normativa, pero también con operadores o con los proveedores de tecnología, ¿no? Igual las comunidades precisamente pueden acudir a hablar y formamos un espacio donde cada uno puede exponer pues, los problemas que tienen, las carencias o a la par pues hay una normativa nueva, por ejemplo, en México, ¿no? Si viene pues, Aguas de Monterrey y nos dice lo que va a hacer en un futuro o la problemática que están teniendo, lo que hacemos es que cada uno de los actores pueda estar participando, suben a hablar, unos se escuchan, se responde y a la par siempre solemos generar un espacio, una mesa redonda, ¿no? Como esta, donde haya por lo menos uno de cada uno de estos actores donde puedan participar y enriquecer el debate, ¿no? Y a la par, evidentemente, nosotros en ese punto de divulgar conocimiento siempre estamos pendientes si sale una normativa, un recurso de ley o lo que sea, siempre lo chequeamos, comprobamos más o menos que nos encaja, ¿no? Que no vemos nada tampoco raro que exceda los límites de lo que se puede pedir. Y lo divulgamos, ¿no? Tanto en artículos técnicos como en espacios donde todos lo podamos compartir, que creo que es una de las formas en la que todos, a partir de ahí, se puede ir tirando del hilo y llegar luego a conversar los actores como Dios manda. Cristina, vamos a hablar de barreras y dificultades, porque lo fácil ya sabemos hacerlo. ¿Qué barreras ves para la implantación o la extensión del reuso en Chile desde el punto de vista económico, cultural, regulatorio, de comunicación, y cómo desde ACADES contribuís a que esas barreras sean cada vez más livianas? Eso tratamos. Pues mira, en términos culturales, recientemente ACADES lanzó una encuesta con un estudio de percepción ciudadana que reveló que el 65% de los chilenos estarían dispuestos a pagar más en sus facturas con tal de asegurarse el recurso. Sin embargo, la política no acompaña con esa percepción ciudadana y nos es muy difícil hablar tanto con o convencer a los reguladores y a los representantes públicos que hay que
hablar honestamente hacia la población sobre los riesgos que se corren si no trasladamos a tarifa las inversiones y bueno, y que ellos elijan, ¿no? Evidentemente y demás. Pero, por otro lado, tenemos estas tasas bajas de reuso del 5% aproximadamente, o sea, estamos por debajo de la media española con los datos que comentaba Pedro. Y tenemos ahí también un desafío que no es tanto regulatorio, porque la normativa es bastante amplia, flexible. Yo creo que no es tanto el problema, pero sí no se ha abordado la planificación adecuada, que esto es un problema bastante constante en Chile, de decir que la mentalidad es muy cortoplacista y solo cuando se nos viene el terremoto así, pues se reacciona por parte de las autoridades y en ese sentido la planificación es escasa. Y tampoco se han hecho los análisis de viabilidad financiera, porque al final, evidentemente, todo requiere de un presupuesto que es ajustado y que Chile ha sido muy estricto con la norma fiscal y por eso también se han mantenido muy buenos niveles o estabilidad económica y financiera. Pero ciertamente hay que buscar alternativas. En este sentido, en ACADES hemos apostado bastante por el modelo de alianza público-privada que ya está muy consolidado en ese país. Si recordáis, y seguramente porque las empresas que aquí participan pues también fueron parte de la primera oleada de infraestructura que se licitó hacia los finales de los 90 y en los 2000, que generó tantísimo crecimiento en Chile y con, por cierto, mucha participación de empresas españolas que todavía siguen allí muy consolidadas. Y ahora lo que en ACADES también estamos tratando de motivar es esa segunda oleada, pero esta vez basada en el agua, en el recurso hídrico. Bueno, nos movemos muchísimo y también lo abordamos a partir de, por una parte tenemos comités técnicos y tecnológicos, por otro seguimiento legislativo. Ojo, en Chile también hay una ley muy interesante que es la Ley de Transparencia que nos permite llevar adelante un lobby absolutamente transparente y regular donde se registran pues, todas las visitas, hay una recepción por parte de las autoridades muy buena, en fin, lo publicamos en la web, cada visita y eso nos permite discutir directamente con los legisladores las leyes y los proyectos que están en marcha. Eso es muy importante dentro de ACADES. Y otra cosa relevante que hacemos es la comunicación. O sea, me acompaña además la directora de comunicaciones que lo hace maravillosamente bien, que es educacional y es también un llamado a la sociedad a reflexionar sobre cuáles son las vías o los mecanismos para sacar adelante estos proyectos. Así que sí, tenemos desafíos. Bueno, y la tan temida permisología que en Chile se ha vuelto una burocracia excesiva debido a que hay demasiados actores con competencias sobre el agua. Son más de 43 ventanillas, entre comillas, si lo queremos llamar. Entonces el inversor se ve enfrentado a unos plazos y a una cantidad de procedimientos. Aquí nadie trata de saltarse las reglas ambientalmente, territorialmente, con comunidades indígenas. Chile es uno de los países más estrictos en el respeto hacia todo eso y las empresas pretenden respetarlo, pero no puede ser que se encuentren con tantas ventanillas, que se pidan cosas diferentes desde una de ellas y que no se coordinen interministerialmente. Este es el gran llamado y el consenso del país a que los nuevos gobiernos lo aborden y lo aborden de verdad, pues reduciendo mucho los plazos y la incertidumbre. Siempre la seguridad jurídica, todos lo sabemos, y política es fundamental para abordar proyectos en un país. También trabajamos sobre temas educacionales, trabajamos con el BID en proyectos de formación de funcionarios públicos. Es muy importante, como decía Angélica, esa relación y ese diálogo y esas mesas donde poder exponer cuáles son las dificultades. Tratamos de homogeneizar también, viendo el resto de países cómo lo está haciendo, etcétera. Así que, bueno, tenemos mucho trabajo y mucho rol que asumir en términos de avance económico y crecimiento en Chile. Pues ahora que hemos dado un pequeño repaso a las administraciones y los retos que hay que afrontar,
vamos a centrarnos un poco más en la parte técnica, Álvaro, y me gustaría que nos hablaras de cómo está trabajando EDS para acelerar la implementación de tecnologías pues, más eficientes y con una menor huella energética, que es a lo que se tiende ahora. Bueno, a ver, yo creo que las asociaciones, ¿no? Una de las labores principales al final es la difusión que tenemos que hacer para el resto y en ese sentido felicitaros a EDIR por la labor que habéis hecho de comunicación los últimos 2 o 3 años, que ha sido excelente y particularmente un año como el anterior, que fue muy crítico, ¿no? Y con en el punto de mira todos los recursos hídricos y todas las maneras de producir más. EDS es una asociación que nace mucho desde el punto de vista académico, ¿no? Al final es una asociación que nace a partir de una persona muy icónica que se llama Miriam Balaban, ¿no? Y entonces nosotros pues tratamos de implementar, pues bueno, a través de realizamos muchas sesiones de webinar, en cuanto vemos temáticas que están ahora latentes, ¿no? y que tienen mucha importancia, e intentamos buscar a las distintas personas, tanto desde el mundo académico, ¿vale? Y también desde el punto de vista empresarial, de empresas tanto a todos los niveles, ¿no? No solo empresas muy grandes epecistas, sino empresas también pequeña, mediana. Y luego en nuestros eventos que solemos tener, nosotros realizamos un evento prácticamente al año, un congreso, ¿vale? Que es diferente y se van alternando un año es uno, enfocado más en el arco mediterráneo y otro es más enfocado en Europa, pues obviamente ahí, igual que hacéis en vuestro congreso, pues tratamos de hacer sesiones por aquellos temas que están ahora punteros y distintas paneles, ¿no? para que estos temas de discusión pues, se generen. Además, una de las cosas que sí que hicimos también es creamos un premio de innovación, ¿vale? Que se viene dando ahora todos los años en nuestro evento, como una manera de incentivar, ¿no? Tampoco diría desde el punto de vista económico, sino de reconocimiento, ¿no? Y bueno, pues son pequeñas cosas que podemos ir aportando para como digo, difundir el mensaje y participar así. Bueno, yo creo que tenemos todos claro que el mayor reto que tenemos ahora mismo en desalación y utilización es la comunicación. Técnicamente está todo resuelto. Y yo, Pedro, quería preguntarte desde DACUAS cómo afrontáis el tema de la comunicación, sobre todo en el tema de la percepción social del agua regenerada y, sobre todo, en vuestro caso, lógicamente, estáis más focalizados en los usos urbanos. Y creo que yo considero que es el mayor reto que tenemos por delante. Bueno, yo creo que sin duda, ¿no? Es decir, que podemos llegar, enlazándolo un poco con lo que hablábamos al principio, firmamos un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para ayudarles con este tema del agua reutilizada, pero yo creo que uno de nuestros mayores valores, no como asociación, sino como los operadores que configuramos la asociación, es la capacidad de llegar al usuario final, ¿no? A contarle qué es lo que pasa con esto, ¿no? Es decir, yo creo que la reutilización tiene un problema y esta mañana se ha puesto encima de la mesa, ¿no? Que es la salud, la afección a la salud, la posible afección a la salud. Hay que convencer a los ciudadanos de que no hay un riesgo. Y esa no es una acción de comunicación técnica. O sea, nadie del usuario final va a pensar que porque un técnico súper experto, súper sabio lo diga, hay que llegar abajo, hay que explicarlo de su manera. Yo pongo ejemplos clásicos. Es decir, nosotros somos empresas que comunican cada día. Es decir, cogemos chicos de los colegios, los llevamos a las depuradoras, a las desaladoras, porque van a ser mejores clientes en el futuro también, ¿no? Pero comunicamos cada día, comunicamos cosas tan absurdas como que consuman menos de la cosa que vendemos, ¿no? Es decir, pero lo hacemos cada día porque esa es la responsabilidad del operador, ¿no? Entonces yo creo que hay en ese punto el tema de la sanidad, el tema sanitario, es el primer paso que tenemos que dar para comunicar. Y luego ya en un nivel que no es tanto de usuario final, a mí me preocupa mucho cómo entendemos el tema del impacto medioambiental de estos temas, ¿no? Es decir, que cuando estamos hablando de reutilización en la costa,
es como evidente. Es decir, esto lo voy a tirar, lo voy a tratar, lo voy a incorporar y no va a haber ningún tipo, creo que no, siempre puede haber alguien que se queja, ¿no? Pero cuando estamos en otros perímetros, hay gente que pensará que por qué no lo devuelves al cauce, que cuál es el perímetro, por qué el perímetro es la ciudad y lo estás reutilizando para regar parques o para montar un negocio. Entonces, yo creo que hay que hacer una labor de debate, de discusión y de comunicación para que aclaremos ese punto, porque yo creo que una de las grandes ventajas de este nuevo decreto en España es la que puede encontrar un usuario no urbano, no humano. Es decir, la prioridad del consumo, evidentemente, es el consumo humano y por debajo pues, están el agrícola y el industrial, ¿no? Realmente el agrícola e industrial están dependiendo de que el humano no gaste el agua. Si lo gasta, no lo tiene. Entonces, yo creo que este decreto lo que puede dar es una garantía a determinados usuarios de que van a tener ese recurso, que van a poder montar sus negocios y que nadie se lo va a quitar. Pues, digamos que todo eso yo creo que necesita un ejercicio de debate, probablemente primero con las administraciones y luego de comunicación, porque va a ser la única manera de que la reutilización no sea algo que piensas que alguien te tiene que dar, sino algo que puedes conseguir, que puedes negociar, no con nosotros, no con los operadores y con las administraciones, y que te puede permitir pues, montar un data center o ser un regante en un sitio donde no hay agua, ¿no? Y yo creo que eso vale igual para el recurso de desalación, ¿no? Así que yo creo que hay que hacer un esfuerzo como este, pero en el que me gustaría que hubiera mucha gente de la administración de todos los niveles para que contaran cuál es su opinión sobre un decreto que ha emitido la propia administración. Es una transposición, lógicamente, de Europa, pero sin duda la comunicación, repetir estas cosas y en todos los ámbitos es fundamental. Yo os pediría que para esta tercera ronda de preguntas que nos queda fuerais un poco más breves, porque nos quedan 10 minutos. Intentemos cumplir con los tiempos, pero... Sí, bueno, un poco como conclusión, no es muy importante la comunicación y la formación en todas partes. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber en Aladir qué acciones se están llevando a cabo para posicionar estos recursos como una parte integral de la seguridad hídrica en Latinoamérica. Sí. Y ya sé que lo de los tiempos en todos estos congresos siempre vamos pillados. No, tranquilo. Pues, de hecho, continuando, me decías la comunicación y yo hablaba de divulgación de conocimiento, ¿no? Al final es comunicar, ¿no? Pero todos sabemos que la tecnología pues la tenemos más que estudiada, evidentemente siempre hay innovación, pero tenemos ya un grado de eficiencia, nunca vamos a superar el 100%. Entonces, por ahí es muy difícil apurar y, como decía Domingo antes, el reto más difícil es comunicar, ¿no? Divulgar este conocimiento. Entonces, para nosotros, pues Pedro hablaba de que llevaban niños de colegio a ver plantas, ¿no? Nosotros también empezamos... Los mayores ya llevamos otro grado, ¿no? Pero desde pequeñitos, ¿no? Vamos a los colegios y nosotros, por ejemplo, tenemos las Olimpiadas del Agua, ¿no? En diferentes países. Entonces ves cómo vía web todos los colegios, los niños, les intentamos enseñar ya no solo a ahorrar agua, sino beneficios, pros, contras de desalinización. Entonces les forman ya desde pequeños. Luego, un paso más, evidentemente, tenemos convenios con universidades, nos juntamos con las universidades, vamos allí y les invitamos a nuestros congresos que puedan absorber toda la experiencia de la gente que realmente va a mostrar casos. De hecho, tenemos convenios con DACUAS, con su programa de líderes jóvenes, porque creemos que es básico, que es el primer paso para poder divulgar, ¿no? Para poder comunicar, la gente tiene que estar informada y desde cuanto más pequeños aprendan ciertas cosas, evidentemente mucho mejor. Pero luego ya, una vez que llegamos a los profesionales, pues lo que decía, ¿no? Escribimos artículos técnicos, casos de éxito y sobre todo sigo pensando que es súper útil el tema de los eventos, porque es realmente donde comparte la experiencia y donde ves las carencias que pueden tener. Pero para mí el problema no es llegar a la gente que vamos a estos eventos, ¿no? Más o menos todos estamos en el mundo del agua, sabemos más o menos lo que pasa. El problema es llegar a las comunidades o a la gente que está fuera. Entonces, es una labor también a la par muy bonita, acercarte a una comunidad donde se va a realizar un proyecto y poder acercarte a enseñarles y hacerles partícipes, que creo que es muy necesario. Sí, todos los que estamos aquí somos creyentes, no hace falta por eso es lo más fácil. No hace falta convencernos. Bueno, Cristina, en el tema de la regulación, vemos que, lógicamente, hay diferentes regulaciones en distintos países que pueden ser, por ejemplo, una barrera a la exportación de productos agrícolas regados con agua reutilizada, ¿no? ¿Y cuál crees que es el papel de asociaciones como todas las nuestras en trabajar porque haya regulaciones cada vez más globales, digamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para contribuir a ello?
Bueno, yo hablaría de colaboración, ¿verdad? Y mucha relación bilateral y multilateral con los países, porque no hace falta inventar la rueda, porque hay países como España que lo han hecho muy bien en muchos ámbitos y eso es el diálogo, la colaboración. Y luego en Latinoamérica hay una cosa, y es que nos cuesta cohesionarnos entre países, y la verdad es que también Aladir tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que trabaja con todos al mismo tiempo para que se trate de llevar normas que en Latinoamérica son multisectoriales, no hay una norma específica de desalación, sí algunas de reuso, pero además diferentes. Entonces creo que nuestro rol también es de llevarnos hasta una homogeneización en la región, tomando ejemplos de casos de éxito, obviamente también tratando de no repetir errores. Entonces, bueno, ahí está la experiencia y creo que es fundamental. Y dentro de Latinoamérica, además, Chile tiene un rol también bastante predominante, ¿no? A nivel económico y de experiencia y de tecnología, porque habiendo tantas empresas internacionales, es un país que tiene un número de acuerdos comerciales enorme, donde vienen empresas de Australia, de Estados Unidos. Hay una influencia anglosajona muy relevante, pero también hay una influencia europea y española también muy relevante, y entonces sirve muy bien como ejemplo de algunas políticas financieras. Fíjate, a mí me llamó la atención mucho, y como economista tengo el defecto, que cuando llegué a Chile la gente estaba muy formada a nivel de finanzas, y todos los días en el diario se comentan los niveles de inflación, el nivel de gasto fiscal, etcétera, cosa que en España, que parece que el dinero cae de los árboles, ¿no? O crece ahí, pues a mí me llamaba poderosamente la atención, y cómo están preocupados pues, del último peso que se gastan, y son responsables. Entonces, en ese sentido, me encontré con un país muy avanzado, con un altísimo nivel profesional, tanto en el sector público como en el privado, que además recibe mucha influencia de fuera, y que está muy abierto a seguir hablando de estas experiencias para asumir las mejores prácticas, porque además se toman muy en serio aspectos como la sostenibilidad. Tienen unos planes y actuaciones a raíz del cambio climático, etcétera, pues realmente bien responsablemente. Es una apuesta la de Chile por la sostenibilidad. Estamos hablando también de desarrollos muy grandes a nivel muy macro, de proyectos de hidrógeno en el sur. En fin, si todo eso que parece que está bien escrito sobre el papel, Chile es capaz de llevarlo a la práctica con los acuerdos bilaterales y multilaterales, creo que vamos a tener un país muy interesante por bastantes décadas, ¿no? Así que seamos optimistas, y el rol de ACADES pues es eso, unir y vincular, ¿no? A todos estos puntos. Y en ese sentido, ¿no? de unir, vincular, informar, comunicar, quería preguntarle a Álvaro, ¿qué iniciativas, aunque nos has hablado un poco, ¿no? de los congresos y de las jornadas que desde EDS se hacen, pero tú qué iniciativas destacarías o crees que son necesarias para favorecer este intercambio técnico y la colaboración entre países del Mediterráneo y en relación al cambio climático que nos comentaba Cristina? Bueno, nosotros, como tenemos más o menos un evento al año, como habéis también dicho, ir a distintos lugares. Y no lugares solo, obviamente, se mira la logística de estos eventos, la geografía, pero también en sitios que quizá no tengan una tradición tan importante en desalación, porque también esto incentiva mucho a distintas empresas pequeñas de ingeniería, yo pues soy el primero que se sorprende. Yo viajo mucho por Europa, y es que descubres una cantidad de empresas que hacen muchísimos proyectos a nivel industrial que no tienes conocimiento. Y luego además teníamos, como antes comentaba, un evento que es el Euromec, que el año que viene son estas fechas en Marruecos, en donde se busca un evento que
que combina a todos los países del arco del Mediterráneo, ¿vale? Tanto del sur de Europa como del norte de África. El año pasado fue en Egipto, el año que viene, como os decía, en Marruecos, y al final, lo que digo, hay una masa flotante de todos los EPCistas, grandes industrias, que de hecho nos vemos mucho en este tipo de eventos, pero en los distintos países esas industrias, esas empresas, pues igual no tienen acceso, salvo que vayas a hacer ahí el evento. Pedro, desde el punto de vista de la calidad del agua, no hemos hablado. También la percepción social es importante. Por ejemplo, en Canarias es muy típico, yo lo he oído muchas veces, que el agua desalada tiene mal sabor. O el otro día en Australia me preguntaban en una entrevista que decían que la gente pensaba que cuando te duchas con agua desalada se te cae el pelo, cosas de este pelaje, ¿no? También la reutilización tiene contaminantes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dar la tranquilidad desde los operadores a estas personas que beben agua del grifo y que vean que es un agua totalmente fiable, trazable, segura? Entiendo que también la transformación digital está ayudando a esto con las nuevas tecnologías y el demostrar a la población. Para nosotros no es nada nuevo, es una cosa de cada día. Nosotros hacemos 1 millón de analíticas cada día que se comunican a la Unión Europea desde España, que puede acceder cualquier usuario para ver qué calidad, y da igual qué tipo de agua has colocado en la red, no es relevante. O sea, tenemos la máxima. Otra cosa es que las administraciones tienen que hacer gala de eso, es decir, y lo puede usted comprobar. Y decir, bueno, y de hecho tenemos una pequeña disputa, ¿no?, con los embotelladores de agua, porque no es ni mucho menos peor el agua que nosotros suministramos que la suya. Tiene otras cualidades, pero es absolutamente segura y en eso no va a cambiar, ¿no? Es decir, que quizá eso que hablábamos esta mañana, que se hablaba sobre ese microcontaminante que puede estar en todos los sitios, que puede estar en el agua embotellado, que está en el océano, en la Antártida, en no sé qué hielo, que está a 60 metros de profundidad, ¿no? Yo creo que ahí no hay ningún problema. A mí me preocupan los requerimientos técnicos, cosa que transmito a nuestro equipo de innovación, lo estaba diciendo Cristina, ¿no? Estamos hablando de dinero, casi siempre estamos hablando de dinero y nos lo quitamos nosotros. Es decir, cuando estamos investigando en cosas tenemos que estar pensando siempre cuánto va a costar, porque si no, no va a funcionar. Podemos decir, no, esto elimina todo, los 800, no sé qué, pero no lo vamos a poder pagar, ¿no? Es decir, igual que le estamos pidiendo, y tengo que decirlo en este foro, en cualquier foro, que la clase política tiene que sacar de esa lucha política el agua, porque el agua necesita inversión. Entonces, nosotros como sector le tenemos que dar las soluciones, las más baratas, las mejores, pero hay que habilitar los presupuestos y no hay más. O sea, cualquiera que crea que esto lo va a resolver sin presupuesto, por eso vuelvo al principio, es decir, ¿por qué recursos alternativos o complementarios? Son recursos, punto, para resolver un problema no pequeño. Es decir, yo me he visto el cero ahí, que tengo ya una edad, soy el más mayor de esta mesa. En un momento en España, hace muchos años, existían municipios con suministro discontinuo. En España desaparecieron. A lo mejor vamos a volver a verlos si no invertimos no en tecnología, no en reutilización, no, solo en sustituir las redes que no se reparan suficientemente o que no se reponen, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Angélica, Álvaro, Cristina y Pedro. La verdad es que ha sido un encuentro bastante enriquecedor. Estamos aquí asociaciones de distinto perfil, que nos dedicamos a distintos ámbitos, que representamos a la industria de distintas formas, representamos también a distintos países. Hemos visto que todos estamos muy focalizados en la comunicación, pero aparte trabajamos en temas de formación, técnicos, también intentar influir en nuestros países en que las regulaciones tengan sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y bueno, la verdad es que ha sido muy enriquecedor, además tendiendo puentes entre nosotros. Como veis, nos llevamos muy bien entre todas las asociaciones que estamos aquí sentados, estamos colaborando, tenemos muchos convenios de colaboración entre nosotros. Y creo que entre todos juntos somos más fuertes. Y creo que la verdad es que ha estado muy bien esta mesa y ya con esto nos despedimos y dar las gracias a nuestros ponentes. Y tenemos que hacernos la foto de familia.